Hoy, a fondo de Telepacífico, las pensiones en Colombia. ¿Tendrán una reforma inaplazable? ¿Qué pasará con miles de colombianos sin pensión? Conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Dirige Óscar López Noguera. Buenas noches, buen tema para tratar en esta noche aquí en Telepacífico, el tema de las pensiones. Este programa a fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jair Lenis, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Leo, un cordial saludo y también para todas las personas que nos están viendo a esta hora. Vamos a hablar acerca del tema pensional con tres profesionales que saben de la materia. Nos acompaña Ana María Santibáñez. Ana María, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias, bien. Comunicadora y abogada. Igualmente está la doctora Adriana Paredes. Buenas noches, abogada, ¿cómo le va? Muchas gracias, Leo, por invitarnos al programa. Guillermo Ulloa, buenas noches, ¿cómo está? Leo, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Y buenas noches a todos. Economista de la ciudad. Vamos a hablar de este tema, las pensiones, don Jair, todos suyos. Bueno, precisamente para conocer, es un tema, digamos, de dónde coger, mucha tela, como se dice popular, dónde cortar. Esa ha sido una doctora, el tema, y es un tema de toda la vida, lo que uno escucha. Efectivamente, el tema pensional es bastante denso, bastante complejo. Pues el tema de las prestaciones económicas lo que busca es que se ampare a la vejez, a la invalidez y la muerte. Es un tema de aseguramiento. Y cuando nosotros hablamos de pensiones, generalmente pensamos solamente en el aseguramiento de la pensión de vejez. Solamente pero nos en eso, olvidamos, ¿cierto? exacto. Pero hay tres ítems, contingencias para amparar ese derecho. ¿Cuáles son? Invalidez, vejez y muerte. Las tres. Las tres. Y uno siempre piensa que la vejez, entonces, digamos, las mujeres en la época actual, cuando cumple los 57 años, los hombres cuando cumple los 62 años para jubilarse, pero nada más allí, ¿no? Claro, un tema que está muy latente sobre lo que viene para los colombianos, la reforma tributaria. Y un tema que piensa tocar la reforma tributaria es el monto de las pensiones. Muchos dicen, algunos abogados dicen, no se puede tocar porque es plata que ya usted pagó impuestos, fue su salario y es un ahorro correspondientemente a cada persona. Tanto es así que en el régimen privado lo que no hay es una pensión, sino que es un ahorro programado. Y en el de los que son afiliados a Colpensiones, al régimen de prima media, han tenido es un ahorro para hacer un recurso posterior para toda su vida. ¿Cómo es la explicación que se puede dar? ¿Se puede grabar con impuestos una pensión? Pues esas son unas de las recomendaciones que hacen organismos internacionales como la OCDE, y dentro de la Comisión del Gasto Público también se ha contemplado que se graben las pensiones más altas porque son las que mayores subsidios generan para el sistema pensional. Entonces está bien visto como el país no tiene los recursos suficientes para poder pagar esas prestaciones económicas, es necesario generar estos recursos a través de reforma tributaria y reforma pensional para que finalmente estas pensiones altas que se está hablando, pensiones superiores a 10 salarios mínimos, paguen una... ¿Pero no hay doble tributación allí? Pues esto ya tendrían que mirarlo muy concretamente los tributaristas. Claro que sí. Preguntémosle a un economista, doctor Guillermo Ulloa. Y los constitucionalistas, sí, porque realmente son derechos adquiridos, por un lado. Las cortes, las altas cortes, de alguna manera se han pronunciado y hay suficiente jurisprudencia sobre esa doble tributación que en un momento dado se está generando, porque en el momento en que se trabajó por X número de años, esa persona tributó, claro, esa persona aportó. Se le hizo retención a la fuente. Se le hizo retención en la fuente y eso es un ahorro que se generó y se creó y está en un fondo. Llámese fondo privado, llámese Colpensiones. Por lo tanto, volver a grabar a esa persona tiene unas aristas ya de constitucionalidad o de inconstitucionalidad que más adelante, si es que pasa en el Congreso la reforma tributaria, entraría a revisión de las Cortes nuevamente. Llega a las Cortes, legisla nuevamente, dice, ¿no? ¿O sí? Sí, correcto, eso sí ya es algo que se nos escapa en este momento del análisis que estamos haciendo, pero es muy posible que ahí quede toda la buena intención del gobierno para recaudar unos recursos que, como tú bien lo dices, hay recomendaciones internacionales sobre gravar unas pensiones altas, pero en el caso de Colombia las pensiones altas que gozan de un gran subsidio no son muchas, creo que es el 2%. Estamos hablando que pensiones que superan los 7 salarios mínimos solamente es el 3%, sí, es decir, es muy marginal. Claro. Es correcto.
sea que mucha plata allí puede haber. Claro. Yo quiero preguntarle a la doctora Santibáñez, Sí. porque ella viene haciendo un estudio, viene haciendo análisis precisamente de lo que son las pensiones en el tema de género, en el caso de las mujeres, ¿ya? Y se ha venido discutiendo, incluso ya hay una propuesta de que se bajen el número de semanas para que las mujeres se puedan jubilar. ¿Cómo hace estudio? Bueno, ahí hay que tener en cuenta varios puntos. Primero, ¿qué pasa con la brecha de género en la parte de la cotización de las mujeres? ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres a lo largo de toda su vida laboral, de su historia laboral en la cotización, pues tienen muchas interrupciones. ¿Por qué? Porque ellas asumen las labores de cuidado. Entonces, cuando, por ejemplo, hay que cuidar al hijo, hay que cuidar a un Ama de familiar casa. enfermo, o que de pronto tienen que tener una contratación diferente, un poco más flexible, que eso obviamente significa reducción tanto para el fondo privado en ahorro o para el régimen público en tiempo. Entonces ya desde ahí hay una desventaja, hay una brecha de género. También hay que tener en cuenta que en el momento, por ejemplo, para el caso de los fondos privados, cuando se va a calcular el valor de la mesada pensional, se tiene en cuenta la expectativa de vida de las personas y obviamente pues la expectativa de vida de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Entonces ahí vuelve y juega la desventaja en la que nos encontramos las mujeres. Para una reforma se tiene que tener presente un sistema redistributivo, porque hay muchos aspectos que no se tienen en cuenta a la hora de calcular una mesada pensional y que obviamente vuelven y afectan pues a todo el tema de género. Claro. Hay varios temas de que tocar de este tema pensional, pero existe una palabra que se ha jugado con un maniqueísmo frente al tema pensional, la bomba pensional en la que está sumida Colombia. Entonces siempre le achacan el muerto a Colpensiones, pero el país no conoce que Colombia paga pensiones de maestros, de magisterio, pensiones de las fuerzas militares que tienen regímenes especiales. Hay miembros de las fuerzas militares jubilados a los 40 años, ganando pensión de Y a por los vida. 20 años de servicio también, ¿no? Por 20 ejemplo, la años Sí, de policía, de ¿no? servicio, nada más. Claro que sí. Este tema lo vamos a tocar aquí en unos segundos, don Jair. ¿Por qué? Porque vamos a conocer, y le decimos a todos nuestros oyentes y televidentes de a fondo, sobre todo lo que es la historia de las pensiones en Colombia. Alcanzar una pensión en Colombia es un sueño que para la mayoría de personas es casi imposible. Y si nos vamos hacia los orígenes del sistema de pensiones colombiano, en 1945, mediante la Ley 1600, se creó y organizó la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales. En 1967, las pensiones de los empleados privados se reglamentaron y se volvieron obligatorias. Posteriormente se fueron creando otras cajas de previsión destinadas a financiar las pensiones de los afiliados. Las pensiones antes de la Ley 100 de 1993 se regían con el Decreto 758 de 1990. Eran 1000 semanas de trabajo y más de 60 años para pensionarse. En la actualidad, en el régimen privado se tiene en cuenta el ahorro individual y se puede pensionar anticipadamente si cumple con el capital requerido y con las siguientes condiciones. Con 1150 semanas cotizadas, la edad de pensión en mujeres es de 57 años o más y en hombres 62 años o más. Si es por capital, se debe tener el ahorro suficiente para obtener una pensión de salario mínimo. En el régimen público los aportes van a un fondo común. Se debe contar con 1.300 semanas cotizadas, la edad en mujeres de 57 años y en hombres 62 años o más. Además, actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia también reportó que 24,8 millones de personas están afiliadas al régimen pensional colombiano, de los cuales 18,1 millones están en el RAES y 6,78 millones en el régimen de prima media. Estamos en el fondo, estamos hablando acerca del régimen pensional, ya el tema está planteado. La bomba pensional que todo el mundo nos habla, pero existe una cantidad de factores que inciden sobre lo que son los costos de pensión, lo que paga el Estado por pensiones, que son cerca de 40 billones de pesos al año. Eso no es para Colpensiones todo. ¿Para quién es toda esa plata, doctora Adriana? Y lo que vemos ahorita en el informe de Claro Diana que sí. Arango, ¿no? Bueno, la cifra incluso es superior, estamos hablando de 50 billones de pesos. Los regímenes públicos están compuestos una parte por Colpensiones, otra parte por el FOPEP, otra parte por el magisterio y otra parte por las fuerzas ¿Qué es militares. el FOPEP? Es el fondo de pensiones de los servidores del Estado. Sí. Entonces, lo que son Cajanal, Fonprenor, todas, Procuraduría, rama judicial, se pagan a través de Correcto. este fondo, a través del FOPEP.
Entonces, la carga prestacional de estos regímenes especiales y regímenes exceptuados es mucho más alta que lo que paga Colpensiones. Entonces, el mayor presupuesto, lo que se va del presupuesto general de la nación, se va es para pagar no solamente Colpensiones, sino todos estos regímenes, tanto especiales como exceptuados. Es que nos echan el cuento, es que Colpensiones va a quebrar al Estado. Entonces satanizan el régimen de prima media de esa manera, diciendo el régimen de prima media es malo porque estábamos quebrando al Estado con esa concesión. Y los jubilados de Colpensiones son solamente 1 millón de personas en Colombia. 1,5 millones de pensionados. Personas. Los de los fondos privados son 250.000 pensionados. de personas. ¿Y los jubilados del Estado cuántos son? Estamos hablando de 800.000. ¿Y cuánto invierte el Estado en esos jubilados? Estamos hablando que invierte cerca de 32 billones de pesos. 32 billones. Sí. ¿Y en Colpensiones? En Colpensiones cerca de 20 billones, 18 billones. Menos, entonces. Sí. 32, menos 14. Jubilados y menos Exacto. aportes. Menos jubilados, más costosos. Colpensiones tiene más pensionados, Sí. y resulta que se paga con menos ingresos. Los regímenes especiales y exceptuados son los que se llevan el mayor presupuesto, la mayor parte del presupuesto general de la nación. Hay que hacer una reforma a la pensión, doctor. Sí, ¿Es yo necesario? creo que la reforma pensional, no hablando de la reforma tributaria, pero sí la reforma pensional hay que hacerla. que es algo que de porque, pronto se hace el próximo año, ¿no? no sé si alcanza el próximo año este gobierno, porque esto vienen trabajándose reformas pensionales desde hace muchísimos años. Cada gobierno anuncia una reforma y no se va. La última Pero- fue del año 93, fue la última reforma pensional en Colombia. lo que se 2003 y 2005. Lo que se ve en el mundo entero es que la curva de pensionados Sí. va disminuyendo quienes están ingresando para apoyar o soportar esos que están jubilados. Ahí es donde la reforma pensional empieza a patinar y ahí es donde el gobierno en un momento dado tiene que subsidiar lo que no están, esa diferencia entre los que están cotizando, Sí. que no se han pensionado todavía, para poder mantener a los que están pensionados. Ahí hay una brecha grande que tiene que subsanar o subsidiar el Estado. Ahí es donde la reforma pensional es muy importante, cosa que en el régimen privado de pensiones es totalmente diferente. Ahí no hay brechas, sencillamente es un ahorro individual. Sí. Sin embargo, haciendo también un poco de crítica, si nosotros miramos las cifras que se acaban de presentar, y ya es un análisis estadístico con hechos y cifras, los fondos privados tienen 18 millones de afiliados, cerca de 9 millones de cotizantes. Sí. Pero entonces, ¿qué tan eficiente es un sistema que con 18 millones de afiliados solamente tiene 250.000 pensionados? Sí. Mientras que el régimen público tiene, ni siquiera le alcanzan los 3 millones de afiliados, 2.700.000 cotizantes, y tiene 1,5 millones de pensionados. Entonces, todas estas reformas que se han hecho desde el momento de la expedición de la Ley 100 no tienen unas políticas claras de dar una protección a la población colombiana en la vejez, Sí. ni mucho menos en invalidez y muerte, porque el sistema es perverso. Yo tengo tantos afiliados y ¿cómo es que no logro pensionar a un número significativo del régimen rentabilidad. público? Sí. Pues vamos a hablar precisamente de los pensionados. Aquí hay una crónica con Dayana Arango sobre los pensionados, con un pensionado. La situación en cuanto al sistema pensional para cada persona es diferente. Algunos no logran pensionarse y otros, aunque con dificultades, logran ser hoy en día pensionados en Colombia, como es el caso de Miriam Velasco, una mujer de 61 años quien actualmente es ama de casa y que logró pensionarse hace 3 años. Yo empecé mi trabajo desde los 20 años, estuve 10 años que no coticé, trabajaba con una señora pero ella no me pagaba pensión ni seguridad social. Después de los 10 años, la señora Miriam decide asesorarse y es así como en su trabajo como modista empieza a cotizar. Nos pagó como a mí 6 años, después yo me retiré a independiente, dejé de cotizar unos años y luego me aconsejaron que cotizara con la subsidiada, cosa que me favoreció mucho porque estuve 15 años cotizando con la pensión subsidiada. Como no había alcanzado, ya tenía los años, pero me faltaban semanas, me tocó cotizar 3 años más y gracias a Dios pues logré mi pensión sin ningún problema.
metí mis papeles, a los 2 meses me salió la pensión. Gracias. Para la señora Miriam fue posible lograr pensionarse, pero aún así piensa que en Colombia para todos no es tan fácil el proceso, pues vive cada día con situaciones de familiares que no lo han logrado. Para mucha gente es un dolor de cabeza, son poquitos los que realmente no tienen ningún problema, pero la mayoría de las personas tienen problemas o por la pensión, o porque no les han cotizado los patrones, o porque no han guardado los papeles como se debía de hacer. Entonces, al momento de hacer una reclamación, pues no tienen el sustento, el soporte para poder aclarar todos esos detalles de semanas o de cotizaciones. Como este caso, hay muchos colombianos que han hecho posible el sueño de la pensión y otros siguen a la espera, pues actualmente en Colombia hay alrededor de 25 millones de afiliados entre el fondo público y privado y solo 10 millones cotizando. Y estamos en el fondo aquí por Telepacífico, estamos saludando al economista Marcelo Duque. Buenas noches, economista, ¿cómo me le va? Hola Leo, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos. Colombia reclama o requiere, ¿es necesario una reforma pensional como se está planteando en el país? Sin duda, sin duda. Yo creo que lo que más, digamos, soporta la necesidad de una reforma es la poca cantidad de personas pensionadas, que digamos, si de 100 adultos en edad de pensión, tan solo el 30% aproximadamente tiene una mesada o un valor fijo o una pensión para su edad adulta. Yo creo que ese elemento sustenta de entrada la necesidad y la expectativa es que ojalá este gobierno entrante en los 12 meses iniciales de su mandato proponga una modificación estructural al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Y cuál sería, digamos, esa modificación, Marcela, que está allá en Miami, de aumentar la edad, por ejemplo, de las mujeres, de los hombres? ¿O qué se puede hacer con esa reforma? Porque ese es el susto de todo el mundo. Claro, yo creo que hay varios elementos. Lo primero es lo que tiene que ver con hacer, digamos, más sostenible el sistema en el tiempo. A mí me gusta mucho la opción de que primero exista un régimen de transición, es decir, un periodo de tiempo en el cual se conserven las condiciones de quienes están relativamente cerca. En mi opinión, una mujer que esté a 12 años, es decir, que tenga 45 años o más, o un hombre de 50 años o más, debe pensionarse como está hoy. Pero y eso es un poco para dar tranquilidad a quienes nos están viendo de poder mantener la condición, como dice la Corte Constitucional, de quienes tienen o van caminando hacia el derecho, derechos en vía de adquisición. Entonces yo creo que lo primero es hacer un régimen de transición. Lo segundo ya de las modificaciones, digamos, importantes es que no debería existir, en mi opinión, como es hoy, un sistema u otro, es decir, las personas tienen que escoger entre el público y el privado, sino que todo el mundo esté, por ejemplo, en el fondo público recibiendo una mesada, digamos, entre 1 y 2 salarios mínimos, de acuerdo a su capacidad de ingreso, y en la medida en que aumente su base de cotización o su ingreso, aporte de manera obligada a un fondo privado obligatorio. Al final la persona en el tiempo va a tener una pensión por parte del Estado y si tiene más ingreso, otra por parte digamos, del fondo privado. ¿Eso qué solucionaría en concreto? Es que los subsidios se dirijan a más personas y no a las de ingresos altos. Entonces yo creo que ahí hay un elemento importante, concreto, de cómo arreglar el tema. Frente a la edad, me parece que sin duda hay que discutirlo. No es un tema fácil, pero como las personas viven cada vez más años, en el mundo lo que estamos viendo es que las edades aumentan. Pero hay un problema, que si quieres lo tratamos ahora, sí, y es la conexión entre la reforma pensional y la reforma laboral. Correcto. ¿Piensa usted que es posible esa unificación, por lo menos de edades, que es un tema que está planteando también desde la economía frente al tema pensional? Adriana. Bueno, igualar la edad de pensión no va a tener un impacto muy significativo en el costo fiscal y darle una solución financiera al tema pensional. Hay unos puntos que toda reforma debe apuntar y es, en primer lugar, tal como lo advertía Marcelo,
es dar una mayor cobertura. En estos momentos la cobertura escasamente alcanza el 30 al 35%. ¿Con subsidios de medio billón que plantea el gobierno? Sí, efectivamente, porque es que estamos hablando de que tenemos una población envejecida y sin ninguna protección. Y esa protección entonces queda en cabeza de la familia y va a ser un problema finalmente para el Estado tener una población anciana y totalmente desprotegida. Otro punto que se debe resolver con el tema pensional es la inequidad, y dentro de esa inequidad está también las pensiones, que son supremamente altas con personas que ni siquiera tienen un recurso suficiente para poder subsistir. El otro punto es la competencia desigual entre los dos regímenes, es decir, Colpensiones y los fondos privados compiten cada uno para poder atraer cotizantes, pero en esa medida están descuidando la función, la misión del Sistema General de Seguridad Social, porque como lo advertíamos y lo veíamos, el régimen privado no ha logrado solucionar las expectativas por el cual fue creado. Entonces, fundamentalmente, esto es lo que debe tener una reforma pensional, dar solución a estos puntos fundamentales. Y el último, la sostenibilidad financiera. No podemos hablar, pero el problema es que todas las reformas pensionales siempre se van a centrar en el tema o se van a ver desde la lógica y la perspectiva financiera. Pero tenemos que mirar que esto es un derecho fundamental, y como derecho fundamental no podemos pretender que las personas que tienen capacidad de pago son las que se van a pensionar, porque si no, en lugar de ser un derecho, se convierte en eso en un privilegio. Y ahí es donde tiene que apuntarse. Y se toca inclusive con Marcelo el tema de las edades. Y yo quiero preguntarle a Ana María, que es una joven abogada que ya está incursionando en el tema, digamos, de la experiencia y de ser experta en el tema de pensiones, es el tema de la edad, y se estaba tocando el tema de la edad. Y si por lo general se dice, los jóvenes ni sueñan de que se van a jubilar. ¿Usted sueña de que puede jubilarse o no? Sí. Como está en este Qué momento. optimismo el suyo, don Javier. No, yo soy consciente que vienen muchos cambios y que vamos a tener que Como decía ajustarnos Marcelo a ahorita, una de nueva... Miami, sí. Sobre todo porque los cambios van a empezar, como decía ahorita Marcelo, desde toda una reforma laboral. Obviamente lo primero es, imagínense, si hay una reforma laboral, esperando que haya más inclusión de la informalidad, entonces pues todo va a cambiar. Las condiciones o los requisitos para acceder a la pensión obviamente van a cambiar. Ahorita un punto que mencionaste de la edad, para mí sí no se puede igualar, o sea, en cuanto a edad, mujeres y hombres no podemos llegar a ese punto vuelve y menciono el tema de las desigualdades de género. Los roles de género de por sí ya han hecho que la mujer se dedique a las labores de cuidado, y toda la economía de cuidado gira en torno justamente a que la mujer ha tomado un papel de quedarse en la casa o dedicarse a la familia o a sus seres cercanos, y eso le ha restado la oportunidad de o cotizar para un ahorro propio o para hacer más tiempo en las semanas. Entonces, pues pensar que un hombre que tiene una vida laboral, digamos, sin pausas, a una mujer que puede encontrarse en diferentes momentos con pausas, ponerla en igualdad de condiciones ya de por sí es agrandar la brecha de género. Está abierto el debate y el Claro, análisis. está tocado el tema de la reforma laboral con la reforma pensional. ¿Se deben presentar al tiempo, Guillermo? Reforma tras reforma tras reforma, porque es que estamos hablando de tres reformas que tocan el mismo tema, que es la laboral, la pensional y la tributaria. Entonces, ¿cuál de esas debe ser primero? Yo pensaría que laboral primero, pensional 2 y tributaria 3. Pero estamos al revés. Estamos al revés, porque la tributaria ya se basaría sobre hechos fundamentados en las reformas anteriores, tanto pensional como de laboral. Porque ahora entonces estamos trabajando al revés. Primero la tributaria por el afán de buscar recursos. Y el afán es que se olvidan las palabras que tú acabas de expresar. Se olvida de la inequidad del sistema, se olvida de la desigualdad de condiciones que hay. Y yo creo que eso no se puede, no podemos seguir nosotros alimentando la desigualdad y la inequidad de buena parte de la población colombiana. Marcelo, allá en Miami, el tema económico, ¿ya? Hay gente que dice, no, afíliese, por ejemplo, a Colpensiones, porque nunca las empresas del Estado se quiebran. Marcelo.
Sí, Leo, yo quisiera, antes si me permites, devolverme, que creo que Adriana hace un ratico mencionó algo de la responsabilidad de la cobertura de los fondos privados. Yo creo Sí. que hay gente que le puede convenir un fondo privado, que hoy vemos más personas que les conviene el fondo público, entonces por pensiones. A mí lo que me parece importante es que los fondos privados se deben centrar en ser mucho más atractivos, ellos para sus afiliados, es decir, en cómo generan mejores pensiones. La crítica que yo he hecho en ocasiones es que percibo a Sofondos, al gremio que los agrupa, siempre diciendo debe haber una reforma, con pensiones tal cosa o el régimen de prima media, pero no qué hago yo como sistema para ser más atractivo, con una precisión no menor, y es, los fondos privados fueron creados en el año 93 para pensionar más personas, no para ser grandes inversionistas institucionales. Entonces, Que en este momento lo es, ¿no? Invierten Sí, sin en duda. bonos y todo. Sin duda, es el mayor inversionista institucional, pero digamos que en términos prácticos para un caleño, para cualquier persona en Colombia, pues al final lo que le importa es que la pensión, que reciba una mesada lo mejor posible, no que la plata se invierta en carreteras o qué sé yo. Es decir, la esencia social creo es donde el sistema tiene que centrarse, sea el privado o el público. Perdón, Marcelo, pero allí también puede haber un riesgo cuando usted menciona el tema de inversiones en carreteras, en otras, es un riesgo también que se pueda perder allí, digamos, en recursos si usted vuelve a ser un perdedor solidario. Claro, ese es un Ya riesgo se sin perdió. duda, aunque hay que hacer una precisión, yo creo que hay un riesgo como toda inversión. Sin embargo, en aras de la equidad, pienso que también hay un régimen de inversión serio, claro, que la digamos, la superfinanciera controla. Pueden haber pérdidas, pero al final yo lo que invitaría es que al final el sistema en su conjunto, sea el privado o el público, tienes que trabajar intensamente por mejorar la cantidad de pensionados, la cantidad de personas adultas que reciben una pensión. Creo que ahí está el gran desafío. Claro. Y creo también, Leo, que frente a la pregunta de la edad, yo creo que sí debe haber una menor edad para las mujeres. Creo que en el tiempo necesariamente la sociedad colombiana tiene que aumentar las edades, pero ¿por qué hago referencia a la reforma laboral? Es, al final uno lo que necesita es que un empresario pequeño o del tamaño que sea y un trabajador pueda entrar a la formalidad, porque la formalidad representa la posibilidad de cotizar a pensión, a salud y, bueno, el empleador a riesgos laborales. Entonces creo que el vehículo, que es fácil decirlo y nada fácil hacerlo, Claro. es generar formalidad para que las nuevas generaciones también vayan construyendo un camino hacia adelante en términos de pensión. Claro que sí, y es que ha habido mucha gente que ha trabajado mucho o no ha podido trabajar, pero están sin pensión hoy en día. Dayan Arango. En Colombia, algunas personas no tienen problema al momento de reclamar su pensión, pues tienen todo en regla. Pero en otros casos es un dolor de cabeza, como lo es para Benedicto López, un hombre de 65 años, el cual hace 3 años debía haberse pensionado, pero no ha sido posible. Trabajé con la Secretaría de Salud desde el año 1983. Todo lo que era lo de la parte de pagos de seguridad y pensión nos lo venían pagando con Seguro Social. En el año 97 nos trasladaron a otro grupo de pensión que era en ese entonces Horizonte. Traslado que no se habló con los trabajadores y que la abogada Angie Salazar nos explica que este no fue el procedimiento correcto. Los traslados pensionales se hacen personalmente. Las empresas no están autorizadas para cambiar de fondo a sus trabajadores y este formulario debe ir firmado y en el momento deben contar con una doble asesoría que la da tanto el fondo donde la persona se encuentra afiliado como el fondo que lo va a recibir. En el año 2010 me contaron que había un beneficio para trasladarse a Seguro Social, de nuevo los que quisieran, sin tener en cuenta el tiempo que tuviera de años y tiempo para pensionarse. Y aunque fue aprobado el traslado a este fondo y cumpliendo en el 2018 con la edad y las semanas, al momento de reclamar su pensión, no tuvo respuesta positiva. Me atendió un abogado que no, que yo no me pensionaban, que me tenía que pensionar era ahora por venir. Me desubiqué todo porque los traslados de la plata todos los venían manejando ellos durante esos 9 años y pico que seguí cotizando con ellos.
pues ya está en proceso de legalización, pagando abogados. Cuando nosotros hablamos de demandas sobre pensiones, tenemos un tiempo de 3 a 4 años por la razón de que muchas personas están demandando. En este momento hay un proceso que está en auge, que es el proceso de la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, porque muchas personas no alcanzan a cambiarse de fondo o cuando les faltan menos de 10 años se dan cuenta de que el fondo donde se encuentran afiliados, el fondo privado, no supera las expectativas pensionales que ellos tienen. Entonces, este proceso se hace por falta de información. Información y respuestas que ahora espera el señor Benedicto, pues es un proceso largo. A mí me tiene azarado porque hay muchos compañeros que no se les ha durado ni los 2 años siquiera para casi el mismo procedimiento y ya les han solucionado el problema y lo mío está todavía veremos. Así como estos casos hay muchos en Colombia. Falta de información, procesos incorrectos, son varias de las preguntas que quedan de estas situaciones y aún más por la cantidad de casos que hay sin resolver actualmente. Ahí está pues el tema, ¿ya? Sí. De quiénes alcanzan a pensionarse, quiénes no. Y ahorita yo le preguntaba a Ana María precisamente, que es una joven abogada precisamente, si se alcanzaba a pensionar o no. Quiero preguntarle a Marcelo, si personas que tengan ya 35 años, por ejemplo 40 años, de pronto no han cotizado muchas semanas, ¿pueden jubilarse o no alcanzan a jubilarse, Marcelo? Mira, yo por naturaleza soy optimista y veo, digamos, 2 tipos de jóvenes. O sea, los que son súper escépticos y dicen, no, yo no me voy a pensionar. Y otros que dicen, yo veo en mi casa a mi papá, mi mamá o mi abuelito que no tiene pensión y la está pasando mal y yo quiero hacer algo. Yo honestamente creo que hay posibilidades de hacer cosas como, por ejemplo, crear cultura del ahorro, así sea que la persona ahorre 5.000 pesos al mes o 10.000, lo que pueda. Creo que tenemos que inculcar en las generaciones nuevas que, por ejemplo, no vean los fondos de empleados solamente como un instrumento de crédito, sino de ahorro. Y al final, a los hijos y a los nietos nuestros lo que les va a tocar es hacer un esfuerzo mayor propio para tener una pensión complementaria. Entonces, yo lo que invitaría a quienes nos están viendo es que uno sí puede, una persona de 25 o 30 años, hacer un plan y decir, listo, ¿cómo puedo planear un futuro? Bueno, uno a los 25 está pensando más en rumbear que claramente en la pensión, pero sí se puede pensar en ahorrar un poquito de lo que se está teniendo de ingreso hoy para más adelante, porque como lo mencionaban otros panelistas ahorita, pues hay un problema fiscal, tiene que haber una modificación para que sea sostenible, eso no hay duda, creo yo. Ana María, no le voy a preguntar cuántos años tiene porque está muy joven, pero ¿a esa edad sí piensa en rumbear o tiene esa perspectiva, como decía el doctor Marcelo? Y en la pensión y Sí, en el ahorro. rumbear y también en la Una no pensión. excluye la otra. Claro, Pero claro que ahorrar sí. un poquito, ¿no?, de plata para Claro. no gastarla todo en rumba, ¿no? No, no. Yo conozco amigos que rumbean y están pensionados. Sí. Ah, bueno. Es muy diferente la situación que se presenta. Un tema concreto, Ana María. Los jóvenes como usted están pensando que tendrán futuro pensional o no. Bueno, la mayoría de personas que no se han involucrado nunca con el tema es como, eso no nos va a tocar, pero Sí. en la medida en que, por ejemplo, tienen un contrato laboral, que se vinculan con una empresa y de pronto tienen un poquito más de noción, de pronto dicen, bueno, aquí puede pasar algo, aquí hay un dinero que quizás se puede ver más adelante. No obstante, ¿Pero pues piensan en emprendimiento mejor que en pensión o qué piensan ellos? lo que te digo, depende también, por ejemplo, si es una empresa quien los está empleando, ahí entienden un poquito más, o las personas que ya tienen su emprendimiento quizás sí le apuestan más Al emprendimiento. Sí. A propósito de emprendimiento, la estabilidad laboral, el doctor Guillermo Ulloa, para el tema de la pensión. Eso influye también mucho, ¿no? El régimen Lógico. laboral hoy en día, claro. Lógico, uno lo ve en los países desarrollados donde hay una mayor estabilidad del trabajador, del empleado. Muchos entran a los 18, 20, 22 años hasta su jubilación. Entonces eso hay mucha estabilidad. Aquí somos menos estables, o sea, hay inestabilidad por las condiciones mismas de la economía. Siempre se están buscando mejorar las oportunidades. Lo importante es que cada uno de ellos cumpla, o sea, el patrón cumpla con las condiciones que le garanticen esa pensión a futuro.
Claro. Pero pienso que algo que está faltando en estas reformas y especialmente en la tributaria, y en eso le doy la razón a Marcelo cuando habla de que se requiere y se necesita mayor ahorro del colombiano para una pensión. Pero este ahorro le clavan con la tributaria más ahora. No solamente eso, sino que hay que ver cómo van a mantener los fondos voluntarios de pensión. Yo creo que el fondo voluntario de pensión es un incentivo hacia el ahorro, Sí. porque tiene unas exenciones fiscales. Si a eso lo grabas, automáticamente se acaba el fondo voluntario, entonces no hay ahorro. Claro. Sencillamente te quedas solamente con lo que es pensional. Desde la experiencia, doctora Adriana, la gente demanda la pensión, usted que tiene experiencia de muchos años en el tema, la gente, ¿por qué demanda? ¿Cuál es la causa fundamental de la demanda? ¿El incumplimiento por semanas, por falta de qué? Bueno, en primer lugar, porque no se le ha reconocido el derecho a una prestación económica, bien sea, como decíamos, por vejez, invalidez o por muerte, Sí. por reliquidaciones pensionales. Y en estos momentos, pues vemos también un gran porcentaje de personas que no se les han reconocido retroactivo pensional. ¿A qué se refiere el retroactivo pensional? Hay que hacer una distinción entre la causación del derecho y el disfrute del derecho, que son cosas completamente diferentes. Yo puedo causar mi derecho cuando tengo la edad y tengo la densidad de semanas, pero es el disfrute del derecho puede ser en ese mismo instante o puede ser posterior. Y si yo me he quedado trabajando en una compañía y ya tenía causado el derecho, en el momento en que radico la solicitud, se han causado unas mesadas por las cuales yo tendría derecho a que la administradora me las pague. Ese también es motivo de reclamación, porque no se reconocen los intereses moratorios por la tardanza en el pago de una pensión. Y en estos momentos también, punto fundamental, de muchas personas que ya no se pueden regresar hacia Colpensiones por vía administrativa, porque la ley estableció una restricción, que aquellas personas que les falte 10 años o menos para cumplir la edad de pensión no se pueden cambiar de régimen pensional. Y la única vía es acudir a los estrados judiciales para que un juez les permita regresar a Colpensiones. El tema son las pensiones aquí en A Fondo. Estamos en Telepacífico. Estamos en Telepacífico, este es nuestro canal regional, estamos en A Fondo, estamos hablando del tema pensional. Volvemos a Miami con el doctor Marcelo. Doctor Marcelo, ¿qué pasaría en Colombia si no hay reforma laboral, ni reforma tributaria, ni reforma pensional? ¿Qué le puede pasar al Estado colombiano? Yo creo que sería la vuelta de la esquina una catástrofe, porque definitivamente tiene que haber más equidad social y yo creo que las pensiones es un ejemplo contundente de eso. Es una pena que haya o que vaya en el futuro a haber más adultos de 70, 80 años que no tienen ninguna fuente de ingreso para su edad adulta, entonces creo que necesariamente tiene que haber unas modificaciones importantes. Yo quisiera, si me permite, hacer un comentario breve sobre algo que mencionaba Guillermo, que me parece fundamental, son los fondos de pensión voluntaria. Yo soy convencido de ese modelo, creo que hay que incentivar el ahorro de largo plazo como un complemento a la pensión, o como se dice en inglés, un saving plan, como un ahorro. Y también creo que lo que se conoce como las cuentas AFC o las cuentas para el fomento de la construcción también son un instrumento donde un trabajador dependiente o por cuenta propia puede ahorrar o comprar un apartamento, una casa, así no sea para vivir, como una posibilidad real de construcción de capital para el retiro. Y cuando Guillermo mencionaba otras sociedades un poco más desarrolladas que las nuestras, pues al final las pensiones no son en términos porcentuales más grandes que las nuestras. Lo que pasa es que hay un tema de ahorro. Y lo último es, yo creo que el Ministerio de Educación debería crear una cátedra o algo en los colegios donde le ayude a los niños o les vaya inculcando la importancia del ahorro y del pensar un poco. No todo es consumo, no todo es el último celular o todo, digamos, hoy nos bombardean para gastar más, sino que los niños aprendan, así como han empezado han aprendido la importancia de cuidar el planeta, a pensar hacia adelante un poquitico, a guardar del poder de la alcancía y digamos como estas cosas que pareciera que son menores, pero pueden ser fundamentales incluso para tu pregunta. Si no hay modificaciones,
pues hay cosas que hacer desde la cultura de las nuevas generaciones. John James Mora, quien es el director del Observatorio Laboral Regional, también nos da su opinión, su concepto sobre lo que es el tema de las pensiones en Colombia. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre este punto tan polémico de la reforma tributaria. Con respecto al impuesto a las pensiones de más de 10 millones de pesos, lo cual afectaría al 0.2% de los pensionados en Colombia, este sin duda es un punto sumamente controversial de esta reforma tributaria. El mismo ministro ha indicado, por ejemplo, que alguien que tenga una pensión de 12 millones de pesos va a pagar el 20% por esos 2 millones adicionales, o sea que va a pagar 400.000 pesos mensuales. Con respecto a este impuesto, en primer lugar hay que observar que no existe un criterio técnico que establezca el umbral de 10 millones de pesos, más allá de que es el 0.2% de los pensionados. En segundo lugar, aplicar impuesto a las pensiones implica violar los derechos adquiridos por los pensionados a la hora de pensionarse. Los pensionados ya pagaron impuesto a la renta en su momento y tomaron sus decisiones con respecto al consumo presente versus el consumo futuro, por lo cual colocarle impuestos implicaría cambiar las reglas de juego. En tercer lugar, una vez que se apruebe el cambio en las reglas de juego, nada detendría a que más adelante se baje el valor de los 10 millones a, por ejemplo, 4 millones de pesos, que es el valor en el primer tercio a partir del cual el DANE define que una persona pertenece a la clase alta. En cuarto lugar, la reforma no solo pretende gravar las pensiones mayores a los 10 millones de pesos, sino que también pretende gravar las devoluciones de los ahorros de los colombianos que no alcancen a pensionarse, es decir, aquellas personas que no se alcanzaron a jubilar porque no alcanzaron las 1.300 semanas, los 26 años de pensión, o llegar a la edad de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres a la hora de jubilarse, y que han recibido una devolución de lo aportado y que ya pagaron impuestos en su momento y cotizaron algo para alcanzar una pensión del salario mínimo, pero que no le alcanzaron, pues se les va a aplicar doble tributación. Un tema que hemos tocado, doctora Adriana, la doble tributación y además lo que plantea John James es un tema concreto. De pronto, si se aprueba para 10, el próximo año va a ser para 5, luego para 4, para 3, para 1 y quedamos todos grabados. Podría ser así, sí, efectivamente. Así de sencillo. Esta pregunta incluso los televidentes se la están haciendo, ¿no? Cuando a una persona le faltan, digamos, un hombre, tiene 60 años, la mujer de 55 años, dice, yo ya estoy en el retén pensional, está en una empresa, ¿ya? Entonces empieza como decir, ya no me pueden echar en esas cosas. ¿Cómo es el tema del retén pensional? Bueno, ese retén social aplica para las entidades públicas. Y la norma ha sido muy claro, es que si... Para las entidades públicas. Para las entidades sector públicas, privado. bueno, se está empezando a aplicar por vía jurisprudencial también al sector privado, pero es aquellas personas que aún le falten la densidad de semanas. No es que si yo ya estoy próximo a cumplir la edad, pero ya tengo más de las semanas mínimas, a mí la empresa no me puede tocar, no es así. Es para aquella persona que le falte tanto tiempo como semanas de cotización que no pueden ser despedidas de la compañía y hacen parte de ese retén social. Por ejemplo, una persona tiene 1.400, 1.700 semanas, pero le faltan 2 años. La empresa perfectamente tiene la potestad y la facultad de tomar decisiones de prescindir de ella. Es diferente si es una mujer que tiene 55 años de edad, por ejemplo, y tiene solamente 1.150 semanas. Todavía le falta una densidad para completar las mínimas que exige la ley. ¿Cuántas son? Allí para el caso de Colpensiones, 1.300. 1.300. Para el caso de los fondos privados no es de acuerdo a la densidad de semanas, sino si tiene el capital ahorrado. Claro. O sea, allí hay que establecer la metodología de cómo se financia cada régimen. En el fondo público es cumpliendo un requisito de semanas y edad, y en el fondo privado es con un capital ahorrado. Lo que usted señala entonces de las mujeres que le faltan, digamos, unas cuantas semanas para jubilarse. Exacto. En ese retén social. En ese retén social, entonces ahí es donde la empresa no puede prescindir de los servicios del trabajador. Hay temas concretos porque el tema pensional, mucha gente demanda. ¿Y esas demandas cuánto demoran? Bueno, los procesos de nulidad, que son en este momento los que más hay respecto a pensiones, para las personas que no lograron el traslado, aproximadamente entre 3 y 4 años.
3, Sí, va a 4 haber. años. En un juzgado. Sí. Y Allá. luego pasa al tribunal. Y cualquier otro tema de demanda de tipo pensional está tardando Bueno, ese promedio. ¿Cuánto 4 demora? años, perdón, Leo, 4 años, como dice Ana María, siempre y cuando no haya las asambleas y los paros del sector judicial, ¿no? Porque se puede alargar más. Y una pandemia que aparezca, se aparezca por ahí. ¿No es mucho? 4 años, es demasiado. Es mucho. Ahí no hay justicia. No hay justicia. Es Porque que la parece- justicia sí. requiere oportunidad. Mucha gente se muere, mucha gente se muere esperando que le llegue su derecho. ¿Y llega el derecho ya para quién? Y el mismo estrés de esperar que se desencadene este litigio, que se desentrabe una prestación económica que está en vilo, del cual va a depender un pensionado, una familia. ¿Y Pues es va a culpa ahí generar más. de los juzgados o es que llegan muchos casos o lentitud? Porque fuera de eso pasa luego a un tribunal, ¿no? Es Pasan que de los recordemos magistrados. que la justicia es la cenicienta de los 3 poderes. Sí. No tiene suficientes recursos, tiene mucha represa y pues eso hace que se dilaten todos los procesos. Yo quiero preguntarle a Marcelo, que está en Miami, si los colombianos, ¿ya?, que trabajan en el exterior pueden aportar para la pensión. Sí, realmente los colombianos pueden aportar cuando están regulares o consularizados, sea acá en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Incluso pueden aportar si quieren solo a pensión. Yo siempre recomiendo que se aporte a pensión y salud. ¿Por qué? Salvo que la persona lleve muchísimos años afuera y ya tenga un sistema de salud muy potente donde está viviendo, para mí es muy bueno el sistema de salud colombiano. Entonces, la respuesta es sí se puede. 1, 2, puede incluso aportar solo a pensión. Y en mi opinión es bastante sencillo y se puede hacer. Y lo otro, si me permites que sea una referencia breve al tema de lo que habló John James de ICESI sobre el gravamen a las pensiones. Yo estoy totalmente en desacuerdo en que se vaya a poner un impuesto a los pensionados. Es que un pensionado de 10 millones no es una persona rica. 1, 2, es una persona que tuvo toda su vida posibilidad de tener un buen salario o un buen ingreso, pero pagó durante toda su vida activa impuestos. Y 3, la pensión se vuelve en el único o el principal fuente de ingresos. Claro. Y otro elemento no menor es el que tiene pólizas complementarias de salud, o es decir, un sistema adicional de salud, después de los 65, el costo crece de forma exponencial. Claro. Ya. Entonces, lo que enfrenta un pensionado, así sea 10 millones, es muy complicado. E igual, o sea, el tema de que no nos vaya a pasar lo del 4 por 1000, que era el 1 y era temporal, y aquí en sentido contrario se vaya bajando y este gobierno u otro se anime y diga, no, pues ya que grabamos a los de 10, a los de 8, a los de 7, de ahí para abajo. Me parece que la plata hay que buscarla en otro lado. Y por último, no podemos perder de vista que los pensionados se consideran una población, un colectivo en condición de vulnerabilidad. Entonces, por esas razones, yo tampoco estoy de acuerdo con que se graben las pensiones. Ya volvemos aquí en A Fondo para seguir hablando del tema pensional en las conclusiones de este espacio. Estamos en A Fondo, estamos hablando acerca del tema pensional. Conclusión, ¿es indispensable la reforma pensional, Guillermo? Es indispensable. Hay que hacer una reforma pensional, pero también hay que hacer una reforma laboral. Como lo dije hace un rato, primero la reforma laboral, después la reforma pensional y por último el tema de reforma tributaria que aplicaría a los pensionados. Doctora Adela, ¿qué hacer en ese momento con la pensión? ¿Está bien o hay que hacer la reforma? Como conclusión, Indiscutiblemente es necesaria una reforma pensional. Como decía, es necesario abarcar 4 puntos, tanto la cobertura, la inequidad, los fondos, la competencia entre los regímenes pensionales y la sostenibilidad financiera. ¿Y qué piensa Ana María? Sí, definitivamente, si los jóvenes como yo nos queremos pensionar, pues hay que apostarle a una reforma. ¿A partir de dónde? Para ustedes los jóvenes. ¿Qué punto? ¿A partir de dónde esa reforma? Partir desde, primero, como lo mencionaba Guillermo, desde la reforma laboral y también como lo mencionó Marcelo, mientras más hayan personas aportando en la formalidad, pues eso va a hacer el sistema más sostenible. Va a haber plata, va a haber capital. Marcelo, su conclusión, ¿cuál es? ¿Con reforma es indispensable hacerla?
Sin duda, es indispensable y se tiene que hacer este primer año, ¿no? No olvidemos que las reformas pensionales son altamente impopulares y se necesita capital político. En la historia de los países en general, las reformas se plantean en el año 1 del mandato. Si no, después no hay forma de hacerlas. Entonces sí, sin duda hay que hacerlas. Y si no se hace, el sistema se revienta. Sí, pues al final es como un hogar, ¿no? Es decir, si entran 10.000 pesos y me gasto 12.000, llega un punto donde colapsa y ese es el riesgo para las nuevas generaciones. El problema está ahí, que no lo van a vivir posiblemente los pensionados, sino los jóvenes. Entonces se necesita de la mano de la reforma laboral y de incentivos para el ahorro. Eso es lo que yo pienso y coincido pues, que hay temas serios de cobertura, de inequidad, y los regímenes exceptuados, etc. Una recomendación para las personas que están a punto de pensionarse. Una recomendación, pues en principio, si están afiliados a Colpensiones, consultar su historia laboral, que esté totalmente depurada, hacerlo por lo menos con 6 meses de anticipación. En los fondos privados, tratar de vigilar su extracto, de que tengan el capital suficiente y que si hay inconsistencias también en la historia laboral, procedan a corregir para que esa información se vaya al Ministerio de Hacienda o a la Oficina de Bonos Pensionales. En principio, que la información esté totalmente depurada a la hora de radicar una solicitud de prestación Doctora Adriana, muy económica. amable. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo, muy amable. Marcelo, finalmente para usted, el régimen aquí en Colombia, implica que la gente tendrá que trabajar más tiempo en 1, 2, 3 años para pensionarse. ¿El cambio de edad es una situación inobjetable que se va a dar? Yo creo que sí, que al final hay que discutir la edad con las centrales obreras, con los gremios, justamente para poder hacer un sistema más equilibrado. Y lo otro es que yo creo que a esto no se le puede dar más tiempo, hay que enfrentarlo y que hay que verlo desde el punto de vista social. O sea, al final, para mí, la esencia de cualquier sistema pensional es que logre pensionar más personas. Yo creo que ahí está el cuide del asunto, para decirlo en términos coloquiales, y si uno compara con mercados laborales como el americano, la gente entra hasta edades avanzadas a trabajar, en Colombia no. Entonces también hay que darle posibilidad a todo. No puede ser que una persona mayor de 45 y 50 no pueda entrar fácilmente al mercado laboral. Yo creo que ahí también hay un desafío. Marcelo, muy amable, que tenga buena noche. Lo mismo, un abrazo para ustedes y gracias por la invitación. Don Jair, buena noche. Buenas noches y pues el tema hoy pues de los pensionados y los jóvenes que aspiran a pensionarse. Recordemos que este programa a fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. No se olviden, el jueves estaremos aquí en la Hora del Martillo. Que tengan buena noche. Este jueves 8 de septiembre a las 9:15 de la noche. Especial en la Hora del Martillo. ¿Cuánto vale nacer y morir en Colombia? La perspectiva económica y el análisis de la connotación de estos momentos de la vida.